Hola, soy Sergio de Get On Board y te quiero mostrar tres funcionalidades que hemos lanzado hace poco y que cuando las combinas aceleran tu reclutamiento y el filtrado de los candidatos de manera bastante impresionante, además de poder filtrarlos sin sesgos. Lo primero es que en Get On Board tú puedes crear cuestionarios con puntaje, esto existe ya desde hace un tiempo, pero crear cuestionarios con puntaje para los candidatos es bastante pesado. Crear un cuestionario no es fácil, requiere expertise técnica, toma una buena cantidad de tiempo. Y acá es donde entra Superpower, que es la capa de inteligencia artificial que estamos entrenando en Get On Board. Y una de las cosas que trae Superpower es la posibilidad de poder crear cuestionarios con puntaje en un par de segundos de manera totalmente adaptada a tu proceso de selección. Lo único que tienes que hacer es hacer un clic y ya tienes 7 preguntas que no solamente validan conocimientos técnicos, sino que también validan por experiencia. Así que estas preguntas no son tan fáciles de trampear por parte de los postulantes porque les preguntan por cosas que ellos han hecho. Lo único que tienes que hacer acá es aprobar las preguntas y listo. Ya tienes el cuestionario con puntaje listo para que pueda ser usado en tu proceso de selección y para que todos los candidatos tengan que responderlo. Y luego, cuando te vas a tu proceso, te vas a dar cuenta que todos los candidatos que lleguen a tu empleo ya vienen con la prueba contestada y con el puntaje. Acá tú puedes usar filtros para mostrar solamente candidatos que pasen un cierto puntaje. Por ejemplo, nosotros nos vamos a quedar con los que hayan sacado 8 o más puntos. Y acá viene la nueva cosa, que es acciones masivas. Si te das cuenta, cuando pasas el mouse por acá tienes un checkbox que al marcarlo te permite realizar acciones masivas sobre estos candidatos. Puedes enviarles un mensaje, puedes descartarlos o puedes moverlos a otra columna. En este caso lo que vamos a hacer es, a todos estos que sacaron puntaje más alto, los muevo a la columna seleccionados. Aquí ya puedo quitar este filtro. Y con el resto de los candidatos, por supuesto, también puedo realizar acciones masivas. Puedo seleccionarlos todos, puedo enviarles un mensaje de gracias por aplicar. Listo, ahí están todos los candidatos ya con su mensaje enviado. Y por supuesto también si quiero descartar algunos en particular, puedo seleccionarlos acá, descartar, poner cuál fue la razón. Tal vez no sacaron el puntaje suficiente y acá tú puedes ver que los candidatos ya han sido automáticamente descartados. Esto yo lo estoy mostrando con unos cuantos candidatos, pero lo puedes reproducir con decenas o centenares de candidatos para procesos de selección que son muy masivos. Esto te ahorra una cantidad de tiempo impresionante, te permite filtrar a los candidatos de manera justa porque todos responden la misma prueba y te permite enfocarte muy rápidamente en los candidatos que han sacado una mejor puntuación y que por ende tienen mejores perspectivas de ser las personas correctas para tu empleo.